Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Full Proyectos, el canal que va a llegar a ser tu gran amigo en tu trabajo como ingeniero de las ciencias exactas, como profesional de las ciencias exactas, dedicado a ese mundo de los proyectos que es tan inmenso. En realidad este canal tiene unos objetivos bastante grandes de manejo de conocimiento científico, de normativas, de diseños, de cálculos, aplicar realmente todo ese conocimiento posible para hacer la documentación necesaria que puedas tener, que te pueda servir como herramienta de trabajo. Por eso, para iniciar este canal, he pensado hacer esta saga de videos que lo culmino en este video que estamos desarrollando, de que llamamos gobierno de base de datos, las fantásticas bases de datos. Las bases de datos terminan siendo esa herramienta tan potente, tan gigantesca de realmente aprovechar la computadora en tu trabajo profesional. Por eso que este contenido de algoritmos te lo regalo, te lo dejo como código desarrollado en Kotlin, que si tú ya te gusta otro lenguaje de programación, manejas otro lenguaje, o si estás novato en tema de programación, busques este tipo de lenguajes para trabajar y desarrolles tus propios algoritmos, que sea tu cimiento de trabajo, tu cimiento de ejecución de obras con proyectos, obras con bases de datos. Y en este canal continuamente vamos a hablar de este grupo de videos, de esta saga de videos que siempre van a estar agrupadas como gobierno de base de datos, porque ya los algoritmos que vamos a construir ya van a trabajar ya con DB Command, con DB Tables, con DB Matrix, para que podamos construirnos nuestras propias bases de datos en base a lo que vamos a ir creando como ingeniería de proyectos. Así queda el objetivo, muy bonito para desarrollar y lo dejamos para adelante para los siguientes videos. Entonces, para terminar esta saga de videos, te invito a seguir este video acerca del DB Matrix, este objeto que ya es la expansión de DB Command, pero dirigido a construir matrices de registros, arreglos de registros de información que ya te puede servir para manipular de registros directamente hacia una interfaz de usuario, reportes, información tuya de todo tipo para dominio en la informática. Bien, sigamos adelante entonces. Estamos nuevamente en IntelliJ IDEA y hemos aumentado un paquete de código de clases llamado Matrix, dirigido a construir DB Matrix. Matrix tiene por internamente lo que llamamos registers. Registers nos crea un conjunto de clases, de objetos, que lo vamos a estudiar, que nos va a armar un almacenamiento de información de columnas y filas. La base primordial de register es construir a DB row. DB row es aquel ítem unitario de registro de una consulta SQL. Una consulta SQL va a tener columnas, esas columnas van a ser almacenadas en DB column, y DB column, al ser ya completado, va a alimentar a DB row. Vamos viendo el código. DB column, entonces, es un objeto especializado para almacenar columnas. Va a construir un arreglo de columnas.
Por internamente tiene un data class de column, que va a almacenar una columna una columna unitaria, que registra un índice y un nombre de columna. El índice va a ir correlativo a cada nombre de columna que vamos a ir ingresando. Luego tenemos entonces ya un array list. Este array list nos arma todo el listado de columnas que construye a DB column. Y tenemos el switch que siempre utilizamos, execute dispose, que nos va a hacer la matanza o la muerte del objeto. Luego tenemos el dispose, que limpia la información de la computadora, de memoria de la computadora, y vamos a ver sus propiedades básicas. Sus propiedades básicas trabaja con este data class column, que es toda la información unitaria de una columna, y la podemos direccionar en base a un índice o a un nombre. A un índice o un nombre nos va a permitir direccionarnos a una columna específica del arreglo de columnas. Podemos lecturar también automáticamente la última columna, la primera columna, y también podemos ver un nombre de columna en base a un índice. Entonces, tenemos todas las posibilidades de lectura de datos de las columnas. Tenemos el método que siempre utilizamos para limpiar información, clear, y luego tenemos el método más importante que arma las columnas, que es add column. Add column nos pide un nombre de columna. Ese nombre de columna revisa si existe o no existe. Si no existe dentro de la colección, agrega la columna incrementando, contando la cantidad de columnas como índice. Entonces vamos haciendo un arreglo bien ordenado de registros. Hacemos también el count calls, que nos va a permitir hacer la cuenta total de columnas que pueda tener nuestro arreglo de column. Y luego tenemos un objeto muy útil, muy necesario, que lo vamos a ir viendo en otro código, que es read calls. Read calls aprovecha el código funcional, creamos un lambda, metemos de prisionero a lambda al data class column, y nos permite entonces con una sola función activar y lecturar, porque por dentro estamos haciendo una iteración al arreglo mcalls, hacemos una lectura completa de todas las columnas. Una función matemática muy bonita que nos permite hacer una lectura correlativa de columnas. Las otras opciones de acá son netamente opciones de condiciones, como saber el índice de una columna, existe una columna, en fin, si existe un índice específico. Ok, entonces DB columns es un objeto especializado de arreglo de columnas. Ese DB column, ya entremos dentro de DB row. DB column va a ser el primero en construirse. Entonces, la lógica de DB matrix es crear primero todas las columnas, lecturar todas las columnas de una consulta SQL, crear un DB columns, y ese DB columns referencialmente debe construir a DB row. DB row nos va a almacenar todas las filas de la consulta SQL que vamos a generar. Entonces, ¿cómo armamos? Creamos un array list de tipo any, para que pueda almacenar cualquier tipo de registro, y entonces mvalue va a estar dominado por mcalls, que es las DB columns en específico, ¿no? Entonces, hacemos el read calls. Se dan cuenta, acá estamos activando el read calls que hemos visto en el código de DB column. Lecturamos todas las columnas y nos ponemos en nulo. Hacemos toda la cantidad de valores de DB row, de un registro DB row, que comienzan en null, totalmente vacíos.
Y entonces nosotros vamos a aprovechar ese DB-Row totalmente vacío, que en su muerte solo lo limpiamos. Y le hacemos, vamos a hacerle un registro de información. ¿Cómo registramos información? En base a celdas. Primero podemos lecturar una celda en base a un índice o al nombre de la columna, porque tenemos mcalls, vemos si la columna existe y nos direccionamos a esa columna en específico, a esa celda en específico. Luego podemos meter una celda, registrar una celda. La celda va a estar por defecto en null y vamos a aprovechar esta función, este método para hacer una modificación de dato, porque le vamos a dar un dato en value. ¿Sí? Luego podemos hacer la misma operación dándole un nombre de columna. En el anterior hemos hecho por base al índice de la columna. Acá podemos dominar la misma modificación de celda en base a nombre de columna. Luego podemos hacer la misma forma un set values. Este set values nos va a permitir hacer una función setRow prisionera que nos va a permitir meter muchos registros a la vez. Lo veamos, el setRow un instante. setRow, como lo vemos acá, tiene para registrar un dato por nombre o hacer un listado completo de registros de valor con una función vararc que nos permite meter valores separados uno por otro por comas. Entonces, el setRow es una función, es un objeto prisionero funcional que nos va a dar entonces la ventaja ya de dominarlo al objeto DBRow de todas las posibilidades, de meterle los datos directamente o de una manera funcional. Entonces, eso es lo básico y funcional del trabajo. Bien, entonces, estas son la forma de registrar información. Estos objetos, el DBRow va a ser el que vamos a ir dominándolo en DBMatrix. Veámoslo a DBMatrix. DBMatrix, como tiene que tener una conexión, le damos la conexión para que nazca DBMatrix. Nace DBMatrix con su conexión y hacemos un dbcommand. Construimos un dbcommand con la conexión, le llamamos command matrix. Entonces, mcommand matrix nos va a permitir dominar las consultas SQL. Inicializamos las columnas como una variable de tipo val y hacemos un array list de DBRow que hemos estudiado anteriormente. Entonces, vamos a tener un arreglo de DBRows que va a ser nuestra información matricial. Y el execute dispose que siempre utilizo como un switch de muerte de registros. Bien. En el constructor vamos a tener al dispose que va a liberar información completa de registros, ¿sí? Que siempre sabemos que para eso sirve. El clear que va a hacer una limpieza completa de un DBMatrix para volverlo a reutilizar, ¿sí? Luego vemos sus propiedades. ¿Qué propiedades nos permite dominar? Podemos dirigirnos a una columna, lecturar columnas, como ya lo teníamos en dbcolumn. Las mismas actividades de dbcolumn están repetidas dentro de dbmatrix para que podamos ver información directa de las columnas. Luego, nos dirigimos a un row en base a un índice correlativo. Podemos lecturar un row, ¿sí? Luego, el set cell. El set cell va a ir en base a una fila, una columna, y le damos un valor respectivo. Set cell va a permitir agregar
modificar una celda de nuestra información de registro. Puede ser que hagamos una consulta SQL y queramos modificar un registro en específico de esa consulta SQL que hemos lecturado, que estamos dominando. Luego, entonces, esa es la propiedad. Veamos los métodos column. Los métodos columns, los que los hemos visto, el add column, ¿no? Y todas las posibilidades de DB columns que hemos visto en el objeto se repiten para ser manipulados ya dentro de DB matrix. Luego, en rows, tenemos lo que hemos visto en rows, contamos la cantidad de filas en base a la array list que tenemos de DB rows, contamos la cantidad de filas que tenemos, podemos agregar un nuevo row en base a un DB row que le metemos como registro, o aprovechamos el set rows. ¿Recuerdan el set row funcional? El set row funcional nos permite hacer un add row funcional para que el usuario ingrese directamente los datos al set row y se cree automáticamente un nuevo registro. Entonces, todo termina en un execute. Este execute domina un objeto prisionero setMatrix capaz de crearnos consultas SQL que van a ser almacenadas en este execute. Entonces, ¿qué va a hacer el execute? Va a limpiar la información anterior que tenía el DB matrix, lo limpia por completo y ejecuta la función lambda setMatrix. El objeto prisionero, entonces, setMatrix es el más importante que nos va a dominar las consultas SQL. La veamos entonces. setMatrix trabaja con un result set. El result set va a ser hemos dicho que el result set es el objeto JDBC especializado de almacenar registros que vienen de una base de datos. Entonces, nos creamos un result set y el result set es atento a llenar información. Tiene un close result set que lo vamos a utilizar cuando terminemos de manejarlo para cerrar esa conexión a close. Entonces, tiene un execute column privado. Hemos dicho que la DB matrix primero tiene que construir un DB columns. Entonces, hacemos la ejecución de columnas. Creamos una consulta SQL y este código aprovecha el metadata del result set y lectura todos los nombres de columna y los agrega al add columns. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos creando un DB columns ya dominado en el M-Matrix y DB Matrix, que es capaz ya de lecturar todas las columnas que crea una consulta SQL de cualquier característica. ¿Sí? Luego, hacemos el execute row. El execute row nos va a generar, ya tenemos el result set llenado por debajo. Vamos a ver cómo lo vamos a llenar el result set. Hacemos la iteración del result set con next y lecturamos toda la información del result set y agregamos como un add row con la función, con el código funcional setRow, toda esta lógica para almacenar DB rows dentro del DB matrix. Luego, entonces, vemos todo esto es privado, significa que no se va a ver al usuario. El usuario va a ver lo público, que es estas dos consultas, dos métodos geniales del código funcional. ¿Se acuerdan de setNewCommand? setNewCommand es nuestro gran objeto prisionero que ahora lo aprovechamos para dominar y hacer los execute query con nuestro command que va a ir creando
un SQL1, dándole nombre a SQL1 porque vamos a activar este método, con una función lambda que no tiene parámetros. Este código de acá nos permite hacer consultas SQL sin parámetros, ¿sí? Y esas consultas SQL en todo el código van a ser almacenadas en nuestra matriz de registros. Y para terminar, tenemos la otra opción de hacer el mismo add SQL, pero ya con parámetros. Y hacemos la misma lógica de activar un execute query, un new execute query, que va a tener la posibilidad de dominar una consulta específica SQL parametrizada que ya va a ir a almacenar nuestros registros de datos. Si se dan cuenta, es un objeto muy bonito, muy versátil, que ya nos domina información de una manera matricial, de dirigirnos por columna y registro específico de una consulta SQL que hagamos. Vamos a ver entonces ahora unos ejemplos para terminar este video. Vamos a ver unos ejemplos ya de código que he utilizado, donde vamos a ver trabajando a DBTable y a DBMatrix en conjunto. Sigamos adelante entonces. La siguiente aplicación que vemos en pantalla es un sistema que hemos creado, un sistema de comercios que puede controlar todo tipo de ventas, de manipular todo tipo de tienda de comercial. En este tipo de información dominamos puro bases de datos. Y vemos, quería mostrarles que dominamos puro consultas SQL que nos crean DBMatrix. Toda esta información de un grid que ven en la pantalla es un DBMatrix. Este DBMatrix puede ser cambiado rápidamente, puedo cambiar de año, puedo entrar a un mes específico y se están actualizando registros rápidamente en el grid que es un DBMatrix. Entonces el DBMatrix está alimentando información directa de registros. Por el lado derecho podemos ver información propia de cada registro que domino en base a DBCommand. Entonces, de esa forma podemos aprovechar estos objetos tan potentes para trabajar. Luego, cuando queremos hacer un nuevo registro, tenemos nuevo, como ven, creamos una interfaz de usuario y en esa interfaz de usuario, ya cuando el usuario registre todos los datos y apretamos el aceptar, toda esta información va a ir cargada a un DBTable y ese DBTable va a ser el capaz de ir almacenando registros directamente, ¿sí? Luego podemos ver que podemos editar un registro. Si nos dirigimos a un dato, la potencialidad de DBTable nos permite, ¿se acuerdan del GoTable, del GoKey, del DBTable? Entonces nos hemos dirigido a un campo específico, a un registro, a una fila de campos específico y hemos lecturado todos los datos de ese DBTable para meterlo en esta información que estamos mostrando. Se dan cuenta de que con estos objetos ya podemos hacer interfaces de usuario muy potentes y muy versátiles de trabajo. Bien, amigos, hemos completado entonces el contenido de DBMatrix. He mostrado un ejemplo bastante interesante de cómo son tan potentes estos objetos, ya de dominando información de datos y manipulándolos en una interfaz de usuario. Ese era el objetivo de todos estos videos, de darte toda una librería muy potente de manejo de gobierno de bases de datos, que nos va a servir como un ensamble muy cimental y muy importante en todo este canal, con sus objetivos tan bonitos de llegar a hacer ingeniería de proyectos a gran detalle.
Por eso que ya ahora en adelante vamos a hacer contenido de ingeniería de proyectos y donde vayamos a hacer algún algoritmo específico de manejo de información con bases de datos, ya directamente vamos a direccionarnos al entendimiento de estos objetos. Espero te haya gustado toda esta cantidad de videos bastante interesante y te agradezco a seguirme. Sigue adelante siguiéndome en mi canal, que tenemos grandes objetivos de desarrollo de mucha información que te puede servir para tu trabajo profesional en el mundo de los proyectos. Gracias y hasta el siguiente video.